Sí, vamos a empezar porque luego, o sea, aquí a las 9, como muy tarde, 9 menos algo, nos vamos a tener que ir. ¿Por qué no ocupáis estas sillas de aquí delante? Y así hacemos más un poco una mesa, ya que hemos venido pocos, a lo mejor está bien que establezcamos un debate más cercano y os animáis un poquito. Javi, ese es el asiento mayor. Probablemente que luego venga más gente y eso os ocupen, seguramente siempre llegará a alguien tarde y ocupen las partes de atrás y ya está. Se puede quitar esta de aquí y que la ocupe alguien. Sí, Sí. ¿Al mío? sí, porque es tu ordenador. Esto está sonando ahí, arreglarlo por ahí. Bueno, pues si os parece vamos a empezar y así charlamos y avanzamos un poco. En primer lugar, muchas gracias por venir a los que habéis llegado. Y bueno, el acto en realidad que hemos convocado y el título, ¿no? Libertad de expresión y radio comunitarias. Y teniendo aquí además a María Piamata, Mar y a Doña Loretti, aprovechar un poco la situación también para contextualizar, aunque vamos a escuchar sobre todo la realidad latinoamericana, gracias a ellos y otras cuestiones de derechos, por contextualizar un poco la situación en nuestro país, ¿no? Yo creo que es conveniente que no voy a ocupar demasiado tiempo, pero sí contextualizar un poco cuál es la situación de las radios comunitarias en España, aunque evidentemente casi todos los que estéis aquí sois gente de radios, las radios comunitarias y lo sabéis, pero bueno, así contextualizamos un poco el espacio y luego pasamos a escuchar a María Pira y a Damián y luego después podemos tener un poco de debate o preguntas si queréis algunas cuestiones concretas. Bueno, como muchos sabéis, la situación en España de las radios comunitarias, nosotros cuando queríamos dar ese título es porque aparentemente un país como el nuestro, como España, la libertad de expresión está garantizada, ¿no? Este yo creo que es el mensaje, ¿no?, que nos mandan casi todos los medios de comunicación y aquellos observadores en general, ¿no? La libertad de expresión está garantizada en nuestro país, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros, esto es evidente para muchos grupos y muchas organizaciones que trabajan en el ámbito de los medios y también del movimiento ciudadano, que evidentemente no nos lo creemos, ¿no? Pero esta es una generalidad que está en la sociedad, ¿no?, y en el ambiente, ¿no? Nosotros queríamos llamar la atención en el ámbito de la radio comunitaria porque es muy evidente, ¿no?, la situación de las radios y que tiene que ver, por supuesto, directamente con la libertad de expresión. En España no hay ni una sola radio comunitaria, salvo una excepción probablemente en Valencia que casi ni es reseñable, ¿no?, porque fue una licencia que se entregó hace 20 años o más y no es muy reseñable. Después de haber pasado una serie de planes técnicos, no hay ni una sola radio comunitaria en España que tenga licencia de emisión, que tenga su título para emitir en el día. Esto demuestra claramente que a pesar del discurso de la libertad de expresión en nuestro país garantizada, dice mucho de otra realidad, ¿no?, que es la realidad de que además no sé exactamente, no lo tenemos exactamente medido, pero el último encuentro que hubo de radios comunitarias a nivel estatal en Toledo, al que algunos tuvisteis, allí acudieron casi 80 emisoras de radio comunitaria de todo el país y sabemos que hay muchísimas más. A pesar de esto, de que la radio comunitaria está muy extendida y que juega un papel importantísimo en todo el desarrollo comunitario, el desarrollo local y la participación ciudadana en todos los procesos democráticos, a pesar de eso, en nuestro país no está
reconocida y no tienen el acceso garantizado. De hecho, en el último concurso algunas radios han podido incluso presentarse, porque es muy curioso que los concursos son porque la ley en general, o la ambigüedad de la ley, es donde muchas veces se acogen para decir, no, las radios comunitarias se pueden presentar a los concursos, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y de hecho, así en algunos casos no lo impiden, ¿no? Pero la realidad es que no es posible que las radios comunitarias y cómo están conformadas puedan presentarse a los concursos que hacen las comunidades autónomas para poder solicitar una licencia. Y no se pueden presentar porque, entre otras cosas, y nosotros hemos impugnado en este último algunas cuestiones, el tiempo que dan, por ejemplo, para presentarse, un mes en el que en la mayoría de los casos los movimientos ciudadanos no tienen esa capacidad para poder plantear un proyecto de unas características técnicas bastante complicadas, en algunos casos impiden de una forma clara el acceso a los medios comunitarios a poder ir, ¿no? Otros el aval. En muchos casos el aval, en el caso de Madrid, ha sido el 2% del presupuesto. Tienen un presupuesto amplísimo. Imagínate la cantidad de dinero que hay que pagar para poder acceder a una licencia. Los movimientos ciudadanos, los medios comunitarios, no tienen ese acceso garantizado. No es posible, ¿no? Y la realidad, al final, es esa. Es que no hay ni una sola emisora comunitaria con el título para poder emitir, ¿no? Esto demuestra con claridad que en nuestro país no se garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos ni de los organizados en este espacio, claramente, ¿no? El espacio radioeléctrico, esto nos hablará bien de ello, es un patrimonio común, es un patrimonio de la humanidad. El Estado tiene la obligación de gestionarlo y, por supuesto, de gestionarlo de una forma equitativa, ¿no? La ciudadanía no tiene espacio en el dial y yo creo que esta es nuestra llamada, ¿no? Desde hace tiempo hemos querido también aprovechar de alguna forma la llegada de Damián Lorete, a quien le vamos a agradecer. Él nos va a comentar bastantes cuestiones sobre los temas de derechos. Probablemente que hablaremos de la ley de Uruguay, que está muy reciente y que tiene seguramente algo de interés para nosotros también, lo que ahí ahora ha pasado en este último tiempo, pero es mucha la pelea, ¿no?, que en América Latina tienen en el asunto de los derechos a la comunicación, y yo creo que es la persona que nos va a poner un poco en situación en esto, y creo que nos va a dar algunos ejemplos que pueden ser interesantes. Y Pía, desde luego, nos va a hablar más sobre la realidad de las radios comunitarias en América Latina, una experiencia, desde luego, muy potente, y que la que nosotros, desde luego, podremos aprender mucho, ¿no?, gracias a esta unidad que ahora nos lleva, ¿no?, desde algunas de las emisoras de aquí, pertenecer también al movimiento de AMAR, el movimiento global. Bueno, pues nos permite la posibilidad de conocer otras realidades, como la realidad de América Latina, muy cercana además para nosotros, y que nos puede enseñar mucho, ¿no? No quiero emplear mucho más tiempo, luego además en el debate probablemente podamos hablar más de algunas cuestiones concretas de nuestro país, ¿no? Si tenéis interés en preguntar a alguno de los ponentes, pues adelante, ¿no? Sin más, voy a dar paso a María Pía Mata. Yo creo que es mejor que ella nos plantee un poco ahora la situación en América Latina, y que luego también nos concrete un poco más las cuestiones de derecho. Así que, sin nada más, voy a presentar a María Pía Mata. Ella es la presidenta de AMARCA América Latina, fundadora también de la radio Tierra, América Latina y Caribe, perdón, por favor, siempre me lo repite y lo olvido. Es un error. América Latina y Caribe, y también es fundadora de la radio Tierra en Santiago de Chile. María, por favor. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo voy a ser muy breve porque creo que es más importante que escuchemos a Damián Lorete, que es abogado, experto en Derecho a la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, trabaja más con el programa, con la marca América Latina y el Caribe, dedicando sus potencialidades sobre todo al programa de Derecho a la Comunicación y Legislación en América Latina, porque ese ha sido un instrumento fundamental en los últimos avances que ha podido experimentar el movimiento radio comunitario en América Latina y también en el Caribe.
A mí me gustaría un poco situar esta conversación y este diálogo con ustedes en lo que tiene que ver con el lugar de las radios comunitarias en el fomento o en la posibilidad de fomentar una idea o fomentar muchas ideas que tienen que ver, entre otras, con la diversidad cultural, la diversidad política, la mejor calidad de la democracia. En ese entendido, para nosotros las radios comunitarias o radios del tercer sector o radios libres, populares, alternativas, como queramos llamarle, han tenido un rol fundamental, sobre todo vamos a hablar de lo que tiene que ver de los 90 en adelante, porque hubo un movimiento de radios comunitarias bastante amplio en alguna otra época, más fragmentado tal vez, pero que tuvo que ver con experiencias de radios que fueron alfabetizadoras o radios, por ejemplo, en Bolivia, muy vinculadas al tema minero o a las minas de Bolivia. También en Colombia tenemos muchos ejemplos de radios comunitarias en Centroamérica. Pero en los 90, con el retorno a la democracia, yo creo que se experimenta un auge de este movimiento con particularidades un poco distintas a las de los años 60, y nos encontramos rápidamente con que aquello que las comunidades, sean estas de interés o sean comunidades geográficas, se empiezan a encontrar rápidamente con un montón de dificultades de poder efectivamente dar cuenta de esa experiencia que tiene que ver con emitir contenido desde un lugar social. Y por ejemplo, las dificultades que se comienzan a vivir tienen que ver justamente con el acceso de estas experiencias, de estas asociaciones, de acceso a un bien común, así lo dice, entre otras cosas, la Carta de la Corte Interamericana, exactamente, sobre el derecho que tienen las personas, las comunidades, no solo el Estado, no solo los medios comerciales, a acceder a una frecuencia, porque el espectro radioeléctrico es un bien común de la humanidad y los Estados son solamente sus administradores y tiene que administrar este bien, que es un bien común, que además es un bien limitado, de manera equitativa. América Latina en general tiene una historia bastante amplia de lo que es la radio privada, a diferencia de Europa, donde encontramos bastante radio pública, no sé si públicas para ustedes, seguramente muchas muy alineadas con los estados, con los gobiernos, pero para nosotros pública. América Latina tiene experiencia, pero no es una experiencia, mejor también puede decir otra cosa, tan fundante como sí lo es la radio privada. O sea, en América Latina la radio privada tiene un lugar fundamental con emisores y radiodifusores que son radiodifusores nacionales, y que después veremos también que eso también comienza a cambiar a mediados de los 90, o sea, empiezan a ingresar capitales españoles, muchísimos, Prisa, la cadena SER, capitales colombianos, de la cadena Caracol, capitales venezolanos, que empiezan a acceder al uso de este espectro radioeléctrico, sobre todo primero en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y que empiezan a ocupar este bien común, y eso imposibilita de alguna manera u otra que los agentes sociales puedan acceder a una frecuencia y a una determinada frecuencia. Con la lucha de los movimientos sociales, diría yo, y de los movimientos de radio comunitaria, en algunos lugares de América Latina se consigue de mejor manera, de peor manera. El caso chileno tal vez emblemático en ese sentido, porque tal vez quizá a lo mejor la peor ley, que se define como ley de radios de mínima cobertura. O sea, mínima cobertura, ustedes se imaginarán, las radios de mínima cobertura que tienen una exigibilidad de poder transmitir con un watt, no 10, 1. Pero además su exigencia fundamental es una exigencia, un proyecto técnico y no un proyecto cultural ni social. O sea, eso no está dicho en la ley. O sea, cualquiera de nosotros podría, por ejemplo, postular a tener 20 frecuencias de un watt en Chile, o 20 frecuencias de un watt en un solo rango geográfico en Santiago. Por lo tanto, no cumple con un montón de las características que fundan o son fundantes de una radio comunitaria o una emisora radicada en el tercer sector. Yo creo que dicho esto, me parece que todo aquello que tiene que ver hoy día con América Latina como un continente o una región del mundo donde
quizás la política como un medio de diálogo entre distintos actores. Creo que América Latina en ese sentido hoy día se encuentra ante la disyuntiva de que los grandes temas que tienen que ver con la discusión o que cruzan los debates latinoamericanos, muchos de ellos están anclados en las dificultades de lo que significa hoy dar cuenta de sistemas monopólicos en los ámbitos nacionales. O sea, cada uno de nuestros países latinoamericanos, y como seguramente ustedes lo tienen en España, me consta que así es, tiene o da cuenta de una manera de ver las cosas, que son los sistemas privados de comunicación, tanto en la prensa escrita como en el formato radial o televisivo, y la posibilidad de dar cuenta de una otra manera, de una manera diversa, distinta, que tenga que ver con la autogestión o con la gestión participativa, y que eso significa necesariamente un correlato editorial abierto, independiente, autónomo. Eso en América Latina hoy día tiene una tremenda escasez. Por lo tanto, el número de informes relativos a libertad de expresión o relativos, por ejemplo, a programas de Naciones Unidas como el Perú, dicen que una de las dificultades del continente latinoamericano, de la región latinoamericana, es su falta de libertad de expresión para dar cuenta de otros procesos que no sean necesariamente solo los procesos mercantilistas que están relacionados con la propiedad cruzada, con los medios que están de una manera u otra muy monopolizados por no solamente por una editorialidad, sino que además tienen un correlato de propiedad profundamente vertical y que hacen que la información sea cada vez más secreta. O sea, cómo se trama determinado discurso, determinada idea sobre la democracia participativa o representativa o como queramos, los medios de comunicación hoy día en América Latina tienen un relato que a veces inclusive es un inconveniente para los propios procesos de desarrollo democrático en la región. Yo creo que nosotros en América Latina lo que hemos podido hacer durante estos años ha sido instalar el tema del derecho a la comunicación de las comunidades, sean comunidades geográficas o sean comunidades de interés, en la pauta política del continente. No de la manera que quisieran, porque falta muchísimo. Sin embargo, estos son temas que hoy día a nosotros sustancialmente nos parecen fundamentales, sobre todo en su vinculación con los movimientos sociales. Y no voy a hablar de derecho porque yo creo que Damián lo va a hacer de manera bastante más exhaustiva, pero nosotros en América Latina, entre las cosas que hemos decidido como AMARC, como Movimiento de Redes Comunitarias, es que es posible dar cuenta de una discursividad social en los medios de comunicación y aplicando el derecho a la comunicación, siempre y cuando nosotros también tengamos la capacidad de vincular este deseo con otros movimientos sociales. Sea dicho de paso, con los movimientos de mujeres, los movimientos ambientalistas, con el Foro Social Mundial, con diversos movimientos que en América Latina hoy día tienen una preponderancia. O sea, no será posible, creemos nosotros, dar cuenta de una esfera pública en el derecho a la comunicación si no somos capaces también de articularnos con otros movimientos que puedan dar cuenta de este derecho, que no es solamente un problema de radio comunitaria, sino que es un problema que tiene que ver con la densidad de la democracia, con la capacidad de dar cuenta, que la democracia efectivamente dé cuenta de una diversidad y no sea unísona en su razonamiento, dé cuenta, por ejemplo, de aquellos deseos que tienen que ver con asociaciones que a veces nosotros consideramos que son minúsculas, pero que sí tienen una importancia relativa a lo que es mejorar la calidad de la democracia en el continente, y no solamente a la democracia representativa, sino que también a la democracia participativa, a decisiones que se toman en la esfera de la economía y que muchas veces las comunidades están absolutamente fuera de esas decisiones. O sea, ¿cómo se decide, por ejemplo, que se instalen represas de Endesa en Aysén, en la Patagonia chilena? Un poquito antes de la Patagonia. ¿Quién toma esa decisión? ¿El gobierno? ¿Los capitales españoles? ¿Y la comunidad? ¿Qué hace una comunidad que vive en una zona apartada de una metrópoli como Santiago y que tiene que aceptar de alguna manera u otra que se instalen 3 o 4 represas, porque la razón de ello es porque en Chile hay escasez energética, ¿no? Entonces, los medios fomentan que hay escasez energética, por lo tanto, es urgentísimo la instalación de estas represas, y la opinión pública mayoritariamente, si uno la encuesta, dice, claro, nosotros necesitamos que aquí en Aysén se instalen 3 represas energéticas que producen energía eléctrica, porque Chile si no se queda sin luz o gas, dependiendo de la pauta que haya. Y resulta que las comunidades no tienen mayor injerencia
Y esas decisiones son sin duda fundamentales para la forma de vida que tiene esa región. O sea, devasta el medio ambiente, se acaba la diversidad de la flora y la fauna, se construye una represa que dura 100 años y después de eso no sé lo que pasará. O sea, produce una catástrofe ecológica de sectores o lugares que son fundamentales para mantener la diversidad geográfica de un determinado país. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que la vinculación entre el derecho a la comunicación, el acceso de las comunidades a la libre expresión o al derecho a tener una frecuencia, como bien decía Mariano, está profundamente vinculada con ese derecho o con ese deseo, creemos nosotros, de querer efectivamente dar cuenta de procesos democráticos que sean transformadores para la región. Y creo que en ese sentido, la radio comunitaria en América Latina, nosotros como AMARC tenemos más o menos 360, 380 asociadas de distinta índole, radios que son pequeñas radios comunitarias en sectores determinados de América Latina, otras radios que son más grandes, que están qué sé yo, en capitales instaladas y que tienen todas ellas una cuestión que a mí me parece fundamental, y el otro día lo conversaba con alguien en una reunión, que es dar cuenta de procesos autogestionados. Yo creo que después que yo conocí este espacio, uno dice, bueno, cuesta mucho la autogestión, sin duda, cuesta montones, es muy complicado dar cuenta de procesos autogestionados, pero las radios en el fondo son procesos y son economías a veces muy precarias, pero que son capaces de dar cuenta de una autogestión que pone en ese pedacito de autogestión en entredicho la idea de que la única posibilidad de gobernar el mundo es a través del capital, del mercado. Y yo creo que esos ejemplos, aunque sean a veces minoritarios, tienen un sentido desde el punto de vista simbólico y de los imaginarios de las democracias. Y yo creo que en América Latina, sin duda, que esas experiencias tienen que tener un correlato también de derechos, y de derechos que tienen que ver con el derecho, con el acceso de las comunidades o con la posibilidad que tienen aquellos sectores que hoy día no están reconocidos en la formalidad de la radiodifusión, tengan efectivamente el derecho de acceder a una frecuencia, y una frecuencia que además no tiene por qué ser una frecuencia de 10 watts. O sea, no puede ser el Estado el que limite cómo una determinada comunidad quiere transmitir, con cuántos watts quiere transmitir. Si yo me instalo en este barrio y quiero que me escuchen los vecinos a 20 cuadras a la redonda, tendré que tener el derecho a acceder a una frecuencia que dé cuenta de eso. O sea, no puede ser el Estado ni el gobierno de turno el que impida que una determinada comunidad pueda acceder a una determinada potencia para emitir contenido que le parezcan fundamentales. Por lo tanto, nosotros enmarcamos las radios comunitarias en nuestro trabajo político, en que son radios autogestionadas, en la autogestión financiera, que son editorialidades abiertas, independientes y plurales, que no son radios partidistas, que no son radios vinculadas con determinado proselitismo eclesial o cristiano, que no son radios que pertenezcan a los estados y a los gobiernos de turno, que son radios que pueden emitir publicidad. Ahora, si un colectivo de una radio no quiere emitir publicidad, ya se podrá abstraer de emitirla, pero no tiene por qué el Estado o el gobierno de turno decidir que una determinada radio no emita publicidad. O sea, es muy distinto que yo como colectivo decida no emitir publicidad a que yo tenga las manos amarradas y no pueda emitir publicidad porque no me es permitido. Por lo tanto, estamos actuando, o el Estado está actuando de manera discriminatoria con una determinada idea. Y son también radios que de alguna manera u otra dan cuenta de procesos que son locales. O sea, esta idea de lo local con lo global y la interacción entre ambos, hoy día en una globalización tan brutal como la que vivimos, que se hace sobre todo, o está instalada sobre todo desde la globalización económica, resulta súper importante poder dar cuenta de procesos que son locales y que dan cuenta de localidades que a veces ni siquiera sabemos, pero que tienen conflictos con grandes transnacionales o con gobiernos de turno. Y estamos llenos de experiencias de pequeñas radios que transmiten dificultades, por ejemplo, o conflictos ambientales, porque América Latina está llena de conflictos ambientales hoy día, por la incorporación justamente de los capitales extranjeros, o a veces la asociación inclusive con capitales nacionales. Entonces, la destrucción ambiental en la Amazonía,
o en la Patagonia, o en cualquier parte que haya tenido alguna vida útil respecto a que había tanta cantidad de árboles, tal diversidad de fauna, hoy día eso está en absoluto aprieto, es una dificultad enorme y que ya no es un problema de América Latina, es un problema del mundo. O sea, si la Amazonía tiene menos árboles, es un problema, es un pulmón planetario, no es un pulmón de los brasileños y los ecuatorianos. O sea, hay una cuestión que hace que el poder acceder a dar cuenta de una diversidad política, cultural, de sentidos, sin duda también tiene un correlato que tiene que ver con efectivamente es posible hacer o construir democracias que sean más incluyentes, más participativas, que efectivamente puedan dar cuenta de la diversidad que existe en el planeta. Porque si no se transforma también en una cosa muy unísona y hay una sola idea de entender, una sola idea de relatar, una sola idea de construir, y eso efectivamente tiene también a muchas de nuestras radios, nuestras democracias en aprietos. Entonces, hoy día América Latina yo creo que es un escenario ideal para contrastar cómo se hace política, para contrastar tipos distintos de democracia, para efectivamente disputar qué significa hoy día la libertad de expresión, porque la libertad de expresión en América Latina está en disputa. O sea, hay estados o gobiernos latinoamericanos que consideran que la libertad de expresión es la libertad de expresión de determinados gobiernos. Hay en América Latina una idea o una disputa a que muchos de los radiodifusores que han sido concesionarios de las radios y las televisoras consideran que tienen un derecho preferencial sobre las concesiones. Hay una disputa sobre lo que es la democracia. ¿Qué significa la democracia participativa efectivamente para este relato del movimiento de radios comunitarias? ¿Cuál es la consecuencia que tiene el entender la democracia participativa de determinada manera o de otra? Entonces yo creo que todos esos temas están estrechamente ligados con el movimiento de radios comunitarias en América Latina, porque es un movimiento largo, de larga data, y yo creo que la politización en el buen sentido o en el mal sentido, como lo queramos entender, de este movimiento en América Latina se hace hoy día quizás de manera mucho más explícita. Y cuando hablo de politización no estoy hablando que este movimiento tenga un relato de un determinado partido o movimiento. Simplemente estoy diciendo que tiene o que usa la política como instrumento de diálogo con los gobiernos, con los movimientos sociales, con los partidos políticos y, por qué no, también con la empresa, respecto a lo que significa efectivamente dar cuenta de procesos de democratización que incluyan el derecho a la comunicación como un lugar esencial de patrimonio respecto a la sensibilidad y al imaginario. O sea, trabajar con la palabra, el poder estar vinculado a determinada comunidad a través de la palabra, el dar cuenta de lo que significan los procesos participativos en una determinada comunidad, se hace hoy día, desde el punto de vista de lo que vive el mundo, esencial. Y por eso nosotros hemos vinculado tanto nuestro trabajo como AMAR con los movimientos sociales en América Latina, o sea, el sector social. Yo quiero quedar hasta ahí porque creo que Damián puede... Muy bien, gracias tía. Vamos a escuchar ahora a Damián Lorete de la Cátedra de la UNESCO Libertad de Expresión de la Universidad Nacional de La Plata. Damián, yo creo que es un Universidad Nacional de Buenos Aires. Vicedecano. Vicedecano de Buenos Aires. Vale. La Universidad de Buenos Aires. Damián Lorete. Y además doctorado por la Complutense. Sí. Doctorado aquí, claro. Lo estoy estrenando. Sí, están estrenando. Muy bien. A ver, ante todo, gracias por la recepción. Les pido disculpas, pero vengo con un largo trecho, solo una ducha y un viaje en metro. Pero estoy recién llegado a Madrid. Gracias por eso. No, es una excusa. No, es... Voy a hacer un planteo previo para que se entienda el relato, por dónde vamos. Voy a tratar de hacer un cotejo muy rápido entre cuál es la pauta internacional de los derechos humanos en América Latina o en América en general y en Europa, y algunos otros más que tienen que ver con los modelos de qué tienen que hacer los Estados Unidos. Un segundo tramo va a tener que ver con qué hicimos nosotros desde el 97 en adelante. Y una última parte con un salpicado
de cuáles son ciertas realidades regulatorias, para después entrar, porque yo tengo un millón de preguntas va a hacer por España. Así que si les parece vamos a trabajarlo de este lado. Efectivamente es un problema de ciudadanía, lo que venía diciendo Pía lo corroboro. Y generalmente la problemática de la radiodifusión no era mirada del lado de los derechos humanos, era mirada del lado de los servicios y de la relación más bien basada entre el principio de derecho administrativo, entre las personas y los estados, en el cual la parte fuerte siempre era del Estado, del derecho administrativo. Entendida por derecho administrativo un montón de regulaciones que están colgadas a las actividades del Estado. Y acá juegan muy fuertemente los orígenes de cada uno de los tipos de servicios, de relaciones de comunicación que existen en los países. El movimiento de la comunicación electrónica europea se basa en principios monopólicos que son herederos de regulaciones sobre correos y telecomunicaciones. De ahí el rol monopólico, digo tendencialmente. En América en general y en América Latina en particular, lo que se ha copiado es un modelo más bien basado en el principio de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo cual todo el movimiento, más allá de que ellos mismos lo consideran comunicación comercial interestatal para aplicarle ciertas reglas, está basado en un principio de abstención del Estado. Los empresarios americanos del periodismo de la información dicen no hay mejor ley de prensa que aquella que no existe. Vale decir, las obligaciones del Estado llegan hasta abstenerse de imponer censura. El resto, como dice la propia Corte de Estados Unidos, en una de las 4 teorías más fuertes que manejan los americanos en términos de libertad de expresión, es el libre mercado de las ideas. Dicho por la Corte, un fallo muy famoso en el caso del New York Times contra Zulia, que es el paradigma del principio de libertad de expresión en Estados Unidos. El movimiento de empresarios americanos tomó ese principio. Del lado de Europa aparece en radiodifusión el principio del servicio público esencial, un servicio público de gestión directa. Desde los 70 en Inglaterra y un poquito más adelante en el resto de los países, servicio público de gestión indirecta, servicio público esencial de gestión indirecta. Esto marca básicamente de vuelta 2 modos de entender la actividad. Como un servicio público en el cual la titularidad de la prestación está en cabeza del Estado. U otra cosa, los americanos bregaban en una conferencia del año 48, cuando digo los americanos me refiero a los de Estados Unidos, a que en rigor se trataba de una actividad industrial y comercial, a partir de la cual se ejercía la libertad de expresión, pero sí absolutamente enfrentado con el principio del servicio público estatal. Como había algunos países que no estaban tan de acuerdo con esa línea, como la Argentina, se llegó a una solución un tanto ecléctica, que para el derecho no significa nada, que es servicio de interés público, en el cual la prevalencia de la actividad recae sobre los privados y el Estado aparece como subsidiario. Si estuviéramos en un universo hemisférico en el cual todo el mundo tuviera pleno empleo, la distribución de la riqueza fuera más en pareja, etcétera, etcétera, el rol del Estado subsidiario tendría algún sentido. Por zona de pobreza que tiene América Latina, con sus más y sus menos de acuerdo a la época, entender al Estado como subsidiario ya trae un problema de eso. Esta es breve presentación, digamos, de los 2 modelos. ¿Sobre qué reglas de derechos humanos se apoyaría cada uno de ellos? Se apoyaría porque yo no estoy tan de acuerdo con que el americano se apoye en esa línea. En París, en 1948, aparece la Declaración de Derechos Humanos. Toda persona tiene el derecho de recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones por cualquier medio. Esto marca 2 o 3 principios de universalidad muy fuertes. Todas las personas, independientemente de color, raza, religión, situación económica, y yo agregaría, y modo de organización. Otro segundo principio de universalidad, que es por cualquier medio, y habría alguna discusión respecto al tema de los contenidos, pero de entrada no me meto en eso, sobre si habría excepciones a este principio de reconocimiento universal. Del lado de la Carta Europea de 1950, el artículo 10, que
parecido al 19, en el inicio de la Declaración de Derechos Humanos, menciona toda persona tiene derecho de buscar, recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones por cualquier medio, etcétera, etcétera. Este derecho entraña responsabilidades y obligaciones. Y en el 10.2 aparece el principio de sujeción, autorización previa de parte del Estado en las empresas de cinematografía y radiodifusión. Le pongo esto en una cajita y por ahora dejamos ahí. En el caso del sistema americano, el artículo 13 empieza parecido al 10, pero es bastante estricto en no reconocer ningún tipo de injerencia previa, cosa que sí hace el 10 de la Comisión Europea, y tiene un 13.3, un 13 tercera parte, donde dice que no se puede establecer por parte de los estados ni de los particulares mecanismos de restricción indirecta a la libre circulación de informaciones y opiniones, entre ellos, dos puntos, se cita como ejemplo, la administración arbitraria de cuotas de papel para periódico o de frecuencias radioeléctricas, o de ningún otro tipo de obstaculización a la libre circulación de informaciones y opiniones. Vale decir, el 13.3 es mucho más generoso, esto lo dice la propia Corte Interamericana, en materia de reconocimiento de libertad de expresión que otras. Esto no quiere decir que hay que matarse por estar viviendo en Europa bajo el 10.2, ni mucho menos. Lo que digo es que cambia bastante el modo de entrarle a la zona. Breve relato de qué pasó a partir del 97. En el 97 se conforma en América Latina lo que se llamó el G8, que no es el mismo otro G8. Acá no estaba Canadá, Estados Unidos, Japón, acá estaba la MARC, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación Cristiana por las Comunicaciones, Radio Nederland y no me acuerdo quiénes eran las otras. El Video Termón de Canadá. Y se hizo un seminario, en un lugar que si van alguna vez a Venezuela se lo recomiendo, se llama Poza de Rosas, tiene unas laderas, todas llenas de cultivo de rosas, es una cosa increíble. En el cual se discutió principios de democratización de espectro. Y debo reconocer, el movimiento de radios en América Latina venía muy afincado en principios políticos muy duros. Cuando digo muy duro no lo digo despectivamente, por el contrario, muy en claro de hacia dónde ir, pero en algún momento, a mi modo de ver, se le mezclaban los modos de llegar. Quiero decir, seguíamos planteando ciertas discusiones en la relación radios-Estado. La discusión de la publicidad tenía que ver con el acceso al mercado. Entonces un grupo entre los cuales estaba yo empezamos a tratar de insistir que había otro modo de entender esto, sobre todo en América y sobre todo en América Latina, porque la Corte Interamericana, hago otra nota al pie, es distinto al armado en el sistema de protección de derechos humanos en Europa que en América. Nosotros tenemos algo que en alguna época existió aquí, que es la Comisión Interamericana, porque en una época era la Comisión Europea, paso previo a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero digo, la Corte Interamericana había sentado unos principios en lo que dice PIA en una opinión consultiva, no es exactamente un fallo, pero es muy parecido. Un Estado le hace una pregunta a la Corte en función de temas de libertad de expresión en el año 85, y la Corte Interamericana, entre muchos párrafos, en esta opinión consultiva dice: el derecho a la libertad de expresión comprende el de buscar, recibir, difundir, investigar por cualquier medio. Esto no es un derecho declamativo, sino que comprende el derecho a contar con los instrumentos para hacer ejercicio de este derecho. Jamás pensaron que esto nos iba a servir a nosotros. Además, por donde venía la pregunta, menos. Era una pregunta del Estado de Costa Rica vinculada a un programa de la Sociedad Interamericana de Prensa. O sea que no pensaban en los medios comunitarios, pero ¿qué hizo la Corte? Planteó esto en serio como un derecho universal. No hablan de frecuencias en la opinión consultiva de la Corte Interamericana, pero sí dejan sentado, esto es un derecho de doble vía. Es un derecho tanto individual de hacer oír lo que uno quiere, de saber lo que uno quiere, como es un derecho social de conocer lo que dicen los demás. Porque sin esta doble vía la democracia se debilita. Monio, año 85, vuelvo al 97. En el año 97, en estas discusiones, se empezaron a plasmar algunas cosas.
una de ellas copiada de un autor español, Modesto Saavedra, que tiene un libro que se llama Libertad de Antena. Nosotros empezamos a plantear en América Latina que así como se reivindicaba la libertad de prensa, nosotros íbamos a empezar a reivindicar la libertad de antena. Vale decir, no nos importaba el continente, sino el contenido. Estábamos hablando de un soporte material distinto que el papel para hacer saber a los demás el mismo tipo de contenido que podía ir sobre el papel o que hoy podía ir sobre una fibra óptica. Insisto, no era un problema del continente, era un problema del contenido. Nosotros lo que estábamos reivindicando era un derecho humano, del cual nunca se había hablado antes. Este es el gran giro copernicano del 97. Empezamos a plantear, la cancha chica contra el Estado nos la van a ganar siempre. Incluso en las mejores resoluciones judiciales, cuando había un caso con Ecuador, lo que daban era el derecho de las radios comunitarias a existir solo para las comunas. Cuando uno iba a investigar qué eran las comunas en la legislación ecuatoriana, eran las agrupaciones aborígenes, que tenían un modo de constitución especial, con lo cual las radios sin fines de lucro, género, quedaban constreñidas a radios comunitarias, especie, en ese tipo de comuna. Con lo cual nosotros decimos es una victoria pírrica, porque le ganamos un juicio al Estado de Ecuador con todo el esfuerzo para que digan hay 4 agrupaciones aborígenes que pueden tener una radio así chiquitita. Como diciendo, sáquense la cabeza. Entonces, el primer debate es, esta pelea ya no es con los estados, esta pelea es por sobre los estados en función de reivindicar principios de derechos humanos. Segunda pelea, el problema de la publicidad, sobre todo en estados que no daban ningún tipo de subsidio, como una época dio Francia, la radio libre, que de hecho si la pueden cerrar a empujones y con policía o ejército lo han hecho. Decíamos, el tema del acceso a la publicidad no se trata del acceso al mercado, nuevamente se trata de un problema de derechos humanos. En las artes o en la difusión de contenidos y derechos de exhibición se habla de derecho de propiedad intelectual, que es un derecho humano. No metan aquí a las empresas como titulares de propiedad intelectual, que es un problema de cesión entre trabajador y empresa. Pero de hecho, ¿cómo le voy a reconocer a alguien que hace música, poesía o tarea de investigación en un medio si no hay un sistema de gestión colectiva, el que fuere, para sostener las radios y el modo habitual de sostener la emisión de una radio que prohíbe la publicidad? Quien trabaja en esa radio no entiende por qué se da manera. Nosotros hacemos una apuesta al reconocimiento, a la compensación económica de la creatividad cultural, informativa, etcétera, etcétera. Volvemos a tomar un principio de derechos humanos y no de acceso al mercado. La discusión no es económica, es de profesionalización de radios, que la gente que trabaja en la radio pueda vivir de lo que hace. Tercer tópico, el problema de las frecuencias. Cuando en la Convención Americana toman el tema de las frecuencias equiparado al papel, nosotros equiparamos también algunas resoluciones judiciales que había en los países sobre la inconstitucionalidad de la administración arbitraria de cuota de papel como mecanismo de cercenamiento de libertad de expresión con la administración de las frecuencias. Y hoy alegremente les diré con cierta imprudencia, esto táchenlo después del video. Por ejemplo, en el conflicto de RCTV en Venezuela, los sectores empresarios dicen que las frecuencias son patrimonio de la humanidad y que los estados deben administrarlos correctamente. Y yo lo escucho y transpiro.